Bueno, hasta recién estuvimos analizando la relación que existe entre lo que se demanda de un bien y las distintas variables que determinan el mismo de una manera gráfica e intuitiva. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es ver una medida cuantitativa de esos cambios. Esa medida cuantitativa no es otra cosa que la elasticidad, y que dependiendo de la variable que estemos modificando y que por lo tanto ocasione el cambio en las cantidades demandadas, estaremos viendo la elasticidad de ingreso, la elasticidad precio y la elasticidad precio cruzada. Primero veamos de manera general, entendemos por el concepto de elasticidad. Por elasticidad lo que vamos a entender es la relación entre cambios porcentuales de dos variables. Es decir, si una variable cambia de 10 a 15, no nos interesa que el cambio ha sido de 5, sino ha sido de un 50%. De ahí estemos refiriéndonos a cambio porcentual. Y la vamos a definir a la elasticidad de X respecto a Y como el cociente entre la variación porcentual de X dividida la variación porcentual de Y. Al tomar en cuenta los cambios porcentuales, la magnitud que obtenemos de la elasticidad no depende de la unidad de medida que usamos para medir las variables X e Y. Volviendo al ejemplo de recién, un cambio de 10 a 15 en términos porcentuales es lo mismo que un cambio de 20 a 30 o de 100 a 150. En los tres casos, la variación porcentual fue del 50%. Entonces, la elasticidad de Y con respecto a X es el porcentaje de cambio en Y dividido el porcentaje de cambio en X. A lo que se asume es que X ha variado en un determinado porcentaje y eso ocasiona una variación porcentual en la variable Y. Si aplicamos las tasas de cambio, acá si multiplicamos el numerador y el denominador por 100, obtenemos en términos porcentuales. Si no multiplicamos por 100, obtenemos la tasa de cambio. Y reordenamos un poco. La elasticidad es el cambio en Y dividido el cambio en X por el valor de X dividido el valor de Y. Ya vamos a ver con ejemplos que tenemos que poner en cada uno de esos cuatro términos que tenemos ahí. Tenemos tres tipos de elasticidades, como dijimos antes. La elasticidad ingreso del bien N respecto al ingreso y nos mide el cambio porcentual en la cantidad demandada del bien N por cada 1% de cambio en el ingreso, manteniendo todo lo demás constante. Como vimos cuando hicimos el análisis gráfico, a un determinado precio de N se modifica el ingreso, eso desplaza la curva de demanda y por lo tanto al precio de N se va a demandar una cantidad distinta sobre una nueva curva de demanda. La elasticidad precio es cuando la variable que se está modificando es el propio precio del bien. Entonces, en este caso tenemos la elasticidad de la cantidad demandada del bien N con respecto al precio del bien N. Y la medimos como el cambio porcentual en la cantidad demandada del bien N por cada 1% de cambio en el propio precio. De nuevo, todo lo demás constante. No se modificó el ingreso, ya que eso nos haría ir a otra curva de demanda. No se modificó el precio de otros bienes, ya que eso también nos haría ir a otra curva de demanda. Es decir, que en la elasticidad precio lo que estamos viendo es las relaciones de los cambios en la cantidad y en el precio a medida que nos movemos a lo largo de la curva de demanda. Y la elasticidad precio cruzada, en este caso, la elasticidad del bien N
respecto al precio del bien A, nos dice es el cambio porcentual en la cantidad demandada del bien N por cada 1% de cambio en el precio del bien A, nuevamente manteniendo todo lo demás sin modificación. Entonces, veamos la elasticidad de ingreso primero. En función de cómo la definimos, porcentaje de cambio en la cantidad demandada del bien, en este caso el bien N, dividido el porcentaje de cambio en el ingreso. Aplicando las fórmulas de porcentaje de cambio, de nuevo, sin multiplicar por el 100 aquí y sin multiplicar por el 100 acá, es inconsecuente, ya que ambos se simplificarían. Tenemos la variación en la cantidad demandada del bien sobre la cantidad demandada del bien, la variación en el ingreso dividido el ingreso. Reordenamos un poco, la variación en la cantidad demandada sobre la variación del ingreso, y eso multiplicado por el cociente entre el ingreso y la variación, y la cantidad demandada del bien. De acuerdo al valor que asuma esta elasticidad, vamos a tener los bienes normales, cuya elasticidad de ingreso es positiva, ya que un aumento en el ingreso lleva a una mayor demanda del bien, como vimos antes gráficamente, o los bienes inferiores, para los cuales la elasticidad ingreso es negativa, ya que como vimos en el análisis gráfico, en este caso, un aumento en el ingreso lleva a que los consumidores dejen de consumir ese tipo de bienes para pasar a consumir otro tipo de bienes. Vamos a volver a una gráfica que ya habíamos visto, era cómo evolucionaba la relación de consumo de dos bienes a medida que la restricción presupuestaria se modificaba. Si ustedes se acuerdan, habíamos graficado los otros bienes en el eje vertical y el bien N en el eje horizontal. Partíamos de una restricción presupuestaria, donde por algún motivo el hogar, el individuo, la familia había elegido este punto de consumo, y el hogar experimentaba un aumento en su ingreso. Y el hogar, dado el nuevo ingreso, podía ubicarse acá, podía ubicarse en un punto acá, podía ubicarse en un punto acá, o incluso podría haberse ubicado en un punto acá. Veamos los tres ejemplos que nosotros habíamos visto. Y nos vamos a concentrar en cómo es la relación de la elasticidad del bien N respecto al ingreso. La primera alternativa que nosotros habíamos visto era que los puntos de consumo se ubicaban sobre una línea recta de partida del origen. Si los dos puntos de consumo están sobre una misma línea recta, eso quiere decir que las cantidades relativas de ambos bienes se mantienen constantes. Es decir, la cantidad de otros bienes dividido la cantidad de N es la misma en este punto que en este otro. ¿Por qué? Porque esa relación viene dada por el ángulo de la línea celeste. Y como ese ángulo es constante a medida que avanzamos por la línea violeta, esa relación se permanece constante. Ahora bien, si el ingreso aumentó en un determinado porcentaje y las cantidades consumidas de ambos bienes aumentaron en el mismo porcentaje del ingreso, no queda otra que ambos hayan aumentado en el mismo porcentaje entre sí y a su vez igual que el ingreso. Por lo tanto, en ese caso, tenemos que la elasticidad ingreso del bien N es igual a 1. Ahora bien, el segundo caso que habíamos visto era el de la línea roja. Como vemos, en este punto, relación a este punto, ahora la cantidad consumida del bien de los otros bienes es menor en términos relativos a la del bien N. Por lo tanto, si el ingreso, por ejemplo, aumentó en un 10%, y ahora consumo más de N en lo que consumía de otros bienes en términos relativos, quiere decir que del nuevo ingreso he destinado más parte al bien N que a los otros ingresos, a los otros bienes, perdón. Y por lo tanto, en el caso de la línea roja, la elasticidad ingreso del bien N tiene que ser positiva, tiene que ser, mayor que 1. Bueno, y por último el caso de la línea verde,
por deducción lógica, tiene que ser una elasticidad de ingreso del bien N menor que 1, pero aún positiva. ¿Por qué? Porque se está consumiendo más. Si la línea verde hubiera doblado y hubiera pasado por acá, tenemos que cuando aumentó el ingreso, disminuye la cantidad demandada del bien N. Estaríamos en un punto por ahí. Y en ese caso, si hubiéramos dibujado una cuarta línea, hubiéramos tenido que la elasticidad ingreso del bien N hubiera sido negativa. Pasemos a la elasticidad precio. La elasticidad precio, como vimos, relaciona el porcentaje de cambio en la cantidad demandada del bien respecto al porcentaje de cambio del propio bien del cual estamos obteniendo la elasticidad. Matemáticamente, el cociente de dos cocientes, en el numerador la variación en la cantidad demandada sobre la cantidad demandada, en el denominador la variación en el precio sobre el precio, reordenando un poco la variación en la cantidad sobre la variación en el precio multiplicado por el precio dividido la cantidad. En cuanto a la elasticidad precio cruzada, la fórmula es la misma que la de arriba. La única diferencia es que ahora estamos relacionando las cantidades de un bien con el precio de otro bien distinto. En este caso, vamos a hacer la elasticidad precio cruzada del bien N respecto al precio del bien A. Entonces, tenemos el porcentaje de cambio en la cantidad demandada del bien N dividido el porcentaje de cambio en el precio del bien A. Que matemáticamente no es otra cosa que el cociente de la variación en la cantidad demandada dividido la cantidad demandada y ese cociente dividido la variación en el precio de A dividido el precio de A. Reordenando, el cociente entre la variación en la cantidad demandada de N dividido la variación en el precio de A por el cociente entre el precio de A y la cantidad de N. Como vemos, no importa el tipo de elasticidad que estamos aplicando, la fórmula es la misma, ya el concepto es el mismo. Lo que depende es con respecto a qué estamos relacionando la cantidad demandada del bien N. En el caso de la elasticidad de ingreso, lo relacionamos con respecto al cambio porcentual en el ingreso. En el caso de la elasticidad precio, lo relacionamos con respecto a la variación porcentual del precio del bien con el cual estamos trabajando. Y en el caso de la elasticidad precio cruzada, la relacionamos con respecto al precio de otro bien. Bueno, veamos un ejemplo. Pero antes volvamos a nuestra fórmula. Vamos a esta de acá. Tenemos la variación en la cantidad del bien N, dividido el precio del bien N, la variación del precio del bien N, por el precio y por la cantidad. Ahora bien, si hay variaciones, quiere decir que tiene que haber dos precios y tiene que haber dos cantidades para poder obtener este cambio y para poder obtener este cambio. Ahora bien, ¿cuál de los precios y cuál de las cantidades van acá? Ya que tenemos dos. Veamos que no es inocuo cuál de los valores utilizamos. Entonces, vamos a tener un escenario A y un escenario B. En el escenario A, el precio del bien N es 0,3 y la cantidad demandada es 5. En el escenario B, el precio del bien es 0,2 y la cantidad demandada es 7. Vamos a hacer el cálculo cuando pasamos del escenario A al escenario B. Bueno, como vemos, el precio disminuye en 0,1. La cantidad demandada aumenta en 2. Si yo tomo como referencia el precio original, es decir, 0,3, y la cantidad original, 5, para completar acá, vemos 0,3 el precio y 5 la cantidad. Estos son los cambios. Obtenemos que la elasticidad es de menos 1,20. Acuérdense, como hay una relación negativa entre el precio y la cantidad, es lógico que la elasticidad precio del propio bien sea negativo. Por eso, generalmente, nos vamos a olvidar del signo menos y vamos a hablar en valor absoluto. Ahora bien, hagamos el cambio en la dirección opuesta. Ahora el precio pasa de 0,2 a 0,3. El aumento es de 0,1.
que en términos absolutos es lo mismo el cambio de acá. Y en la modificación de las cantidades pasó de 7 a 5, es menos 2. En términos absolutos es lo mismo cuando habíamos ido de A hacia B, era 2. Utilizando ahora como referencia el precio original 0,2 y la cantidad original 0,7, perdón, acá precio 0,2, cantidad 7, vemos que acá este cociente de ahí, la única diferencia es que le hemos cambiado el signo, era positivo es negativo y era negativo era positivo, pero los valores absolutos son los mismos. Obtenemos una elasticidad de menos 0,57. Es decir que, dependiendo de si nos movemos de A hacia B o de B hacia A, obtenemos un valor distinto. ¿Y por qué es eso? Eso es por lo que acá estoy marcando en rojo. Cuando tomamos un determinado precio y una cantidad de referencia, mientras que esto mide la relación en la cantidad respecto al cambio en el precio, es siempre el mismo, porque estamos en una función de demanda lineal, los precios y cantidades de referencia se mueven en direcciones opuestas. Fíjense, A es un precio alto respecto a este y una cantidad baja respecto a este. Y por lo tanto, el valor no es el mismo. Ahora bien, ¿cuál es el correcto? Y bueno, el correcto va a depender de cómo la información esté planteada. Si yo les digo, parto de una situación donde el precio es de 0,3 y me muevo a una situación donde el precio es de 0,2, y bueno, definitivamente tengo que hacer desde A a B. Pero si les digo, parto de una situación donde el precio es de 0,2 y la nueva situación, el precio es de 0,3, y bueno, la correcta será la segunda opción, de B a A. Ahora bien, yo les puedo decir, se observó el precio de 0,2, también se observó el precio de 0,3, para cada uno de esos dos precios observamos sus respectivas cantidades, por favor, obténgame la elasticidad precio. Yo no sé cuál fue el precio inicial y no sé cuál fue el precio final, y por lo tanto no puedo decidir qué precio y qué cantidad tomar de referencias, que debieran ser las iniciales. Bueno, en ese caso se utiliza una fórmula alternativa que se llama elasticidad arco o arco promedio. Ya lo que se hace es, en lugar de tomar la cantidad de referencia y el precio de referencia a él es el original, antes del cambio, como yo no sé cuál de ellos es el inicial, tomo la suma de ambas cantidades y las divido por 2, tomo la suma de ambos precios y los divido por 2. Estas divisiones por 2 se cancelan y por lo tanto en la fórmula de la elasticidad arco me queda la variación en la cantidad dividida la variación en el precio por el cociente entre la suma de los dos precios y la suma de las dos cantidades. Por supuesto, esto, lo dice elasticidad arco promedio, me tiene que dar un valor entre los dos valores que había obtenido anteriormente. Bueno, apliquemos la fórmula y efectivamente obtenemos un 0,83 que se ubica entre los dos valores que habíamos obtenido antes. Otra fórmula de cálculo de elasticidad se llama la elasticidad punto. En este caso, la elasticidad punto, lo que estamos asumiendo es que hay muy pequeños cambios en los precios. Es decir, prácticamente estamos calculando la elasticidad para un determinado precio. Bueno, si suponemos que nuestra función de demanda tiene la forma que venimos trabajando, la cantidad demandada es igual a A menos B por el precio, y usamos la definición de elasticidad, recordando además que este primer cociente, la variación en la cantidad dividida la variación en el precio, no es otra cosa que el coeficiente B de la curva de demanda. Acá estoy ya trabajando con el valor absoluto, por eso no va el signo menos antes. Lo único que me queda acá reemplazar es el precio y la cantidad. Es decir, para un determinado precio, cualquiera a lo largo de la curva de demanda, yo tengo su respectiva cantidad. Esto yo sé que es siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque viene dado por esto. Y por lo tanto, calculo la elasticidad punto con esta fórmula. Entonces, en este caso, el precio y la cantidad corresponden a aquel punto de la demanda para el cual se quiere calcular la elasticidad.
Veamos cómo es la elasticidad a medida que yo me muevo a lo largo de la curva de demanda para el caso de una curva de demanda lineal. Para eso vamos a utilizar el método gráfico del cálculo de la elasticidad. Tengo el precio de un bien, tengo la cantidad demandada de ese bien y tengo la función de demanda del bien. Y tengo un determinado precio al cual corresponde una determinada cantidad. Bueno, recordemos nuestra fórmula de elasticidad. Cociente entre variación de la cantidad dividido variación del precio por cociente entre el precio dividido la cantidad. Tratemos de buscar esto en el gráfico. El cociente entre CD, el segmento CD, y el segmento AC no es otra cosa que este término de acá. La variación en la cantidad. Supongamos que yo parto del punto acá y me voy hasta el punto A. ¿Cuánto varió la cantidad? Varió en este segmento. ¿Cuánto varió el precio? Varió en este segmento. Entonces, el segmento CD dividido el segmento AC no es otra cosa que la variación en la cantidad dividida la variación en el precio. Y no importa el tamaño de este segmento, siempre esa relación de ese segmento, como proporcionalmente va a ir creciendo el otro, ese cociente va a ser siempre el mismo. Ahora bien, si yo en el punto A, el precio es OB y la cantidad demandada es OC. CD sobre AC y OB es el precio, vemos, es el segmento también AC. O sea, lo que hacemos es reemplazar OB por AC. Y AC anula los dos segmentos AC. Entonces me queda la elasticidad es el cociente entre el segmento CD dividido el segmento OC. En función del método gráfico del cálculo de la elasticidad, veamos cómo la elasticidad se va a ir modificando de acuerdo a el punto de la demanda en el que yo me encuentre. De nuevo, partimos de nuestra situación original, el punto A, y repetimos la fórmula que recién obtuvimos, la elasticidad de la demanda, la elasticidad precio de la demanda en el punto A, no es otra cosa que el cociente entre el segmento CD y el segmento OC. Ahora bien, supongamos que el precio se va hacia cero. El precio empieza a moverse hacia abajo. ¿Qué pasa con esto? Si el precio empieza a moverse hacia abajo, el segmento OC empieza a aumentar y el segmento CD empieza a hacerse cada vez más chico. O sea, esto empieza a subir y esto empieza a bajar. Y por lo tanto, este cociente empieza a bajar. Y en el límite, cuando yo esté con un precio de 0, el segmento CD desapareció y 0 dividido cualquier cosa no es otra cosa que 0. Entonces, en este punto, la elasticidad de la demanda de un bien, la elasticidad precio de la demanda de un bien, es igual a 0. Hagamos el ejercicio opuesto. Partiendo de A, nos movemos en esta dirección. O sea, partiendo de este precio, el precio empieza a subir. Si UN
tiende a 0, es decir, el precio tiende a este nivel, el segmento OC se hace cada vez más chico. Está en el denominador. Y el segmento CD se hace cada vez más grande. Y cuando estemos ya prácticamente acá, OC va a ser 0. Y cualquier cosa dividido 0 es infinita. Entonces, la elasticidad precio del bien va a tender a infinito cuando estemos cerca del precio para el cual la cantidad demandada es igual a 0. ¿Y qué pasa si estos dos segmentos son iguales? Y bueno, si estos dos segmentos son iguales, el cociente es igual a 1. Y como esta es una línea recta, si los dos segmentos acá son iguales, también van a ser los dos segmentos que dividen por debajo del precio y por arriba del precio. O sea que, para un precio tal que la cantidad demandada es la mitad entre O y D, es lo mismo la mitad entre O y este punto, la elasticidad es igual a 1. En este caso, acuérdense, menos 1 porque la relación entre el precio y la cantidad es negativa. Entonces, veamos un ejemplo. Acá tenemos una función de demanda, es 55 menos 2,5 por el precio. ¿Cuánto es la máxima cantidad demandada del bien si el precio fuera 0? 55. ¿A qué precio la cantidad demandada es 0? A 22. Justo a la mitad de este segmento, equivale a la mitad de este, es un precio de 11 y una cantidad de 27,5. La elasticidad precio de la demanda es igual a 1 en valor absoluto o menos 1 si no trabajamos en valor absoluto. Vimos que en este punto la elasticidad de la demanda era 0 y en este punto la elasticidad de la demanda era menos infinito o infinito en valor absoluto. Bueno, si A es 0 y A es 1, acá tiene que ser mayor que 0 pero inferior a 1. Y en este otro segmento tiene que ser mayor que 1 en valor absoluto, pero menor e infinito. Entonces, en este tramo, la elasticidad de la demanda es positiva. Es decir, en este tramo decimos la demanda es inelástica porque las cantidades reaccionan en menor proporción en lo que reacciona el precio. En este tramo decimos que la elasticidad, la demanda es elástica porque las cantidades reaccionan en una proporción mayor a lo que reacciona el precio. Y en este punto decimos que es de elasticidad unitaria, porque las cantidades reaccionan en términos porcentuales exactamente en la misma proporción que reacciona el precio. Como vamos a ver enseguida, es muy importante saber el valor de la elasticidad precio de un bien, porque de eso va a depender si el gasto que los consumidores hacen aumenta o disminuye dependiendo de si el precio sube o baja. Hasta ahora nosotros hemos visto las fórmulas y los ejemplos para la elasticidad precio del propio bien. Sin embargo, las fórmulas, como vimos, se aplican también para la elasticidad de ingreso y para la elasticidad precio cruzada. Para ambos se plantea el tema de cuál es el valor original de ingreso y de cantidad, en el caso de la elasticidad de ingreso, y del precio del otro bien y cantidad demandada del bien en el precio de la elasticidad cruzada. Para ambos casos se puede, si uno no sabe cuál es el valor inicial y cuál es el valor final, aplicar la fórmula de la elasticidad arco promedio.